Amigos, ha llegado la felicidad, es el momento de tratamiento de los temas de la Comisión TES. Las ponencias son principios y reglas que rigen la actividad de la prueba judicial. La doctora Alejandra Despontén de Posadas, Misiones, por supuesto que abogada, mediadora, ex profesora adjunta de la cátedra del doctor Adolfo Alvarado Belloso en la UBA en la materia Elementos de Derecho Procesal Civil. Maestranda de la cohorte 14 de la Maestría de Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional de Rosario, ex consejera del Consejo de la Magistratura de la provincia de Misiones, miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados de la misma provincia, profesora titular de la Cátedra de Formación y Prospectiva Profesional de la Universidad Gastón Dallari de la provincia de Misiones. La doctora se va a referir a principios y reglas que rigen la actividad de la prueba judicial. Buenos días. Quiero agradecerles el poder estar hoy aquí, independientemente de la organización, a la gentileza de Julio, agradecer por siempre a mi profesor, al doctor Alvarado, un hombre que todos conocemos y de que todos sabemos muchas cualidades, y yo rescato siempre es de las personas más generosas que he conocido, porque todos los que estamos en ambientes académicos sabemos lo duro que es y las escasas posibilidades que tenemos de tener a alguien generoso. Y si lo conocen bien, todos les debemos algo, o una oportunidad de estar hoy aquí, o la oportunidad de escribir, la oportunidad de publicar, cuando no, la oportunidad de cursar con becas muy importantes en la maestría. Así que, bueno, como siempre, mi agradecimiento, profesor. Como saben, mi luz verde ya está corriendo, así que me corresponde hablar a mí de principios procesales. Ustedes sabrán bien que sobre este tema hay divergencia entre los autores y distintas, si bien tal vez las definiciones no sean tan distintas entre uno y otro autor, el gran problema que tenemos con este tema es que en este tema se engloban distintas, en rigor, distintos temas. Por eso yo me quiero centrar en la posición del doctor Alvarado, que es la que voy a seguir, en el sentido de diferenciar, vamos a mencionar solo como principios procesales aquellas líneas directrices unitarias, no duales, que no van a permitir, por ende, su opuesto y que son imprescindibles, hacen a la esencia de la existencia del proceso. Estas líneas directrices, ¿de dónde salen? Las va a dar el legislador, muchas veces el legislador constitucional, y son imprescindibles para que nuestro método de enjuiciamiento pueda ser eficaz, según la orientación filosófica política que detente el poder. Este es un tema, como muchos otros del derecho procesal, que tiene un alto contenido político. Desde esta postura, entonces, a diferencia de, como decíamos, muchos autores que tratan este tema y que van a encontrar incluso, hay una obra del conocido autor rosarino de 3 tomos sobre principios procesales, nosotros nos circunscribimos a 5. Estos 5 que vamos a mencionar son imparcialidad del juzgador, la igualdad de las partes, la transitoriedad de la serie, la eficacia y la moralidad en el debate. Creo que además es importante, cuando estamos en este tema, que no hablemos solo de principios, sino que nos ubiquemos en algunos conceptos. Nos estamos refiriendo a prueba. ¿Qué hablamos cuando hablamos de prueba? En rigor, nosotros llegamos al proceso porque existe un conflicto. Alguien lo trae, lo afirma en el proceso. El proceso, además, como método dialéctico de debate entre las dos partes en perfecta igualdad frente a un tercero, es una serie lógica, donde determinadas etapas tienen un lugar preciso. ¿Cuáles son? La afirmación, la posibilidad de negación, la confirmación. Con lo cual estamos adelantando que acá, cuando hablamos de lo que nosotros en la jerga habitual llamamos prueba, nos estamos refiriendo a la confirmación. ¿Por qué?
porque tenemos que existe algún hecho, algo que alguien ha afirmado y que por supuesto otro ha negado. Entonces, hace falta reafirmarlo. Y esa es la actividad que realizamos en esta etapa del proceso, que la vamos a llamar la confirmación. ¿Para qué es necesario la confirmación? Es necesario para lograr cierto grado de convicción en el juez. Por eso creo que también es importante que nosotros recordemos conceptos que ya se han desarrollado por otros ponentes, estas ideas de cuál es la causa y la razón de ser el proceso. Nosotros llegamos al proceso porque existe un conflicto. Alguien viene y lo afirma. Una colega mía, mediadora ella, siempre nos dice que la sentencia es lo que los jueces dicen que es, respecto de lo que los abogados le comentaron, según lo que entendieron que sus clientes le dijeron que había sucedido. Con lo cual vemos así la distancia que hay entre el conflicto. ¿Funciona? Hola. 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 La distancia que hay entre el conflicto, el litigio, que es la afirmación que yo hago en el proceso del conflicto, de la controversia que va a existir solo y solo si hay un debate entre las partes, la negación de las afirmaciones. Esto tiene que ver también con que el Estado, para poder mantener la vida social en paz, prohíbe el uso de la fuerza por parte de los particulares. Al prohibir el uso de la fuerza de los particulares nos tiene que dar algún recurso. El recurso que nos da para poder solucionar los problemas es el proceso. En este proceso nosotros lo que tratamos es de nada más y pura y exclusivamente restablecer esa paz y dar por terminado alguna vez la discusión que ha planteado el litigio llevado ante los estrados. Quiero dejar aclarado que obviamente el proceso es una forma de solucionar los conflictos, pero es una forma de solucionar los conflictos adversariales. Creo que es importante que lo recordemos en estos tiempos donde tanta importancia le estamos dando a la mediación. Yo también soy mediadora, tanto se trata de poder desahogar a los tribunales, que recordemos que el proceso llevado a los estrados ante un juez es adversarial, no es colaborativo, no es un medio de solución colaborativa. Vayamos ahora a nuestros principios. El primero principio sobre que ningún autor tiene discusión respecto a que es un verdadero principio es la imparcialidad del juzgado. Ahora, ¿qué entendemos por imparcialidad? Y ahí, siguiendo a lo que un buen amigo mío aquí presente, el doctor Emilio Canteros, escribió en un ensayo, no por pequeño, menos interesante, nos explica, existen distintas posturas entre las posiciones garantistas y activistas respecto a la amplitud que se le da a la noción de imparcialidad. Si nosotros vemos una noción estrecha, por supuesto, que la imparcialidad es la ausencia de interés subjetivo del juez en el resultado del proceso, pero no es solo eso. El juez además no es parte, tiene que ser imparcial. Muchas veces lo decimos, pero esto tiene una traducción plástica, porque al ser imparcial, el juez no puede hacer lo que las partes hacen, el juez hace otra cosa. Además, por supuesto que debe ser independiente, no debe tener subordinación jerárquica ni de las partes ni de cualquier otro poder, sea institucionalizado o no. Esto pareciera que en los tiempos que corren habría que recordarlo cada vez más. Por supuesto que esto se traduce, tiene una traducción concreta, la imparcialidad sí tiene una traducción concreta, es un hacer. Esto implica que el juez debe actuar ausente de prejuicios. No significa que el juez no tenga prejuicios. A ver, todos tenemos prejuicios. El punto es que nosotros conozcamos nuestros prejuicios, que el juez los conozca, y que esos prejuicios que él tiene, que sabe que los tiene, no lo perjudiquen a la hora que tenga que tener que dictar sentencia y seguir siendo imparcial, porque si en algo se centra su trabajo, en esa es la tarea. Él debe ser imparcial. Por supuesto, tiene que ser independiente de cualquier opinión o sugerencia, tiene que actuar sin influencia, no permitir influencia de los sentimientos, sean de odio o caritativos. Si así fuera, si los sentimientos a él le influyen, bueno, no deberá involucrarse personal o emocionalmente. Son cuestiones que en realidad las vemos a diario que esto sí le sucede a los jueces y que esto impacta en las sentencias que nosotros después tenemos que explicar a nuestros propios clientes. Por supuesto que en el tema que nos trae a colación, que es el de la confirmación, como él
es imparcial, no puede participar en la investigación o en la formación de los elementos de convicción. Por supuesto que además no está, como les decía al principio, ningún autor nos va a discutir que el juez tiene que ser imparcial. Tanto es que es un derecho humano. Toda persona tiene el derecho a ser oído ante un tribunal imparcial e independiente. Absolutamente ligado a la imparcialidad del juez, tenemos la igualdad de las partes. La igualdad de las partes deriva de la propia Constitución Nacional. ¿Cómo se traduce en el proceso? Se traduce en la igualdad de oportunidades y de audiencias. Nosotros somos, en rigor, desiguales. Esa desigualdad puede ser algo amorosamente precioso, pero esa desigualdad puede traer también muchas angustias. En lo que nos concierne al proceso, nosotros tratamos que las partes sean iguales. El punto es, acá hemos hablado de república, dentro del sistema republicano, ¿a quién le corresponde velar por igualar a los que somos naturalmente desiguales? Y entonces entramos acá a hablar de la división de poderes. Tenemos que indudablemente el Poder Ejecutivo, con sus diversas políticas, puede tomar decisiones tendientes a lograr igualar a los desiguales. En ello juega un rol para mí fundamental, y en nuestro país ha tenido un rol impactante la educación y la educación pública, que es una de las formas más maravillosas de igualar. En estos momentos nuestra educación está en baja y por eso creo que también se impactan las grandes desigualdades que estamos viendo en nuestro país, en Argentina. El Poder Legislativo, por supuesto, que a nivel normativo puede tomar decisiones que hagan a tratar de igualar a las partes. Estas decisiones las toman fundamentalmente con los grupos vulnerables, normas protectoras de la niñez, de la adolescencia, normas protectoras de la vejez, por supuesto de los consumidores también. Y vamos al último de los poderes que nos queda, que es el Poder Judicial. ¿Puede el Poder Judicial tratar de igualar a los que se presentan como desiguales? Y ahí creo que no compete, no es competencia, sí de los otros poderes, pero no del Poder Judicial, verse impactado por la presunta desigualdad que ve en las partes y entonces él intervenir perjudicando esta relación triangular que tiene que existir en el proceso de dos partes frente a un tercero. Porque si él los cree desiguales y él empieza a ayudar a uno, necesariamente nuestro triángulo va a variar de forma y vamos a tener que a un juez aliado de una de las partes en contra de la otra parte. Volvamos al concepto que les dije hace un rato. El proceso en juicio es adversarial, es una forma adversarial de solucionar los conflictos. Lo que yo le doy a uno es porque se lo quito al otro. En cuanto a los principios que siguen, obviamente es transitoriedad de la serie, el proceso no está para estar indefinidamente. Esto es lo que se traduce como plazo razonable. En lo que se refiere al tema que nos trae a colación, tendrá que la actuación del juez tiene que ceñirse al adecuado desenvolvimiento, cumplimiento de las prácticas de las cargas procesales, la eficacia de la serie procedimental. Sigo en la ponencia que pongo las ideas del profesor Angelomé, que en este mismo foro, por el tercer Congreso de Derecho Procesal, habló del tema y dijo que en definitiva la eficacia tiene que ver a la consecución del fin propuesto. Y acá de vuelta vamos a ver cómo se separan los garantistas y los activistas. ¿Por qué? Porque para el activismo todo se centra en la búsqueda de la verdad real. Solo hallando la verdad real es que nosotros vamos a poder hacer justicia. En cambio, para el garantismo, la eficacia va a estar relacionada con el correcto funcionamiento del proceso como método de debate. Nosotros lo que tratamos es de proteger el proceso como garantía. Por supuesto, si nosotros buscamos la verdad, vamos a interferir. Ese juez buscador de la verdad va necesariamente a interferir en la labor de las partes. El último de los principios que nos queda tiene que ver con la moralidad. La moralidad, nosotros, obviamente, si ante el conflicto se nos ha prohibido ejercer la fuerza con las propias manos y se nos ha dado una manera de solucionarlo, mal puede solucionarse si en ese sistema de solución de conflictos vamos a admitir la traición a la inmoralidad.
la moralidad nuevamente toca o impacta el tema de la verdad. Sobre la verdad acá ya se han referido. Y yo quiero trasladarles lo que nos ha explicado también el doctor Albert Carriol en este mismo foro de Azul, en cuanto a que la verdad, en el proceso se refiere a, debe ceñirse a los límites de la verdad procesal. Quiero traerles un poco a colación acá que estos temas han tenido una solución completamente diferente a lo que nos estoy refiriendo ahora en la provincia de Misiones. Nosotros en la provincia de Misiones tenemos un nuevo código procesal en vigencia desde el 1 de marzo, con lo cual los jueces y todos nos estamos adaptando. El código es desgraciadamente completamente activista. Quería mencionarles algunas de las, no los voy a torturar leyéndoles todo esto, sino quería mencionarles algunas de las normas que dice nuestro código. Y, por ejemplo, el código, al ser activista, por supuesto, le da una preponderancia al rol del juez y entiende, de alguna manera muy inocente, que se ve protegida la igualdad de las partes y la imparcialidad del juzgador, con algunas referencias como la que marqué, que se ve tenuemente en negrita, refiere a que el juez en cualquier momento del proceso puede tener, sin perjuicio de que pueda hacer las facultades ordenatorias e instructorias parecidas a las que hacen los otros códigos, se puede proponer, por ejemplo, después que obtuviera la prueba pericial, llamar a las partes para proponer algún tipo de fórmula de conciliación, sin que ello implique prejuzgamiento. A mí me parece que es una manera demasiado inocente. No me imagino cómo un juez va a proponer una forma de solución. El juez que a mí me va a dictar sentencia, si es que yo no acepto esa forma de solución que me propone el juez, ¿cómo va a decir el código que eso implica? Eso lo puede hacer sin que ello implique prejuzgamiento y con ello esté todo solucionado. Después, con respecto a la audiencia preliminar, que ya se van a referir otros panelistas, fíjense el inciso tercero, que menciona que si el juez considera en esa audiencia preliminar, a la que se supone que han venido el juez ha tenido tiempo, quizás para prepararla, ver qué es lo debatido, ver qué pasa con las pruebas y tomar todas las decisiones que la audiencia preliminar está queriendo que el juez tome, que se considera que existen especiales exigencias probatorias para alguna de las partes, lo tiene que hacer saber. Se suspende la audiencia y las partes se les da un nuevo plazo para ofrecer prueba. Es como esto trae verdaderamente una actividad oficiosa anticipada del juez. No he visto hasta ahora los jueces en las audiencias preliminares que lo real, nosotros tenemos en la ciudad de Posadas, que es la ciudad más importante de la provincia, 8 juzgados civiles y comerciales, para que se den cuenta de lo pequeña que es. Y los jueces con los que he hablado pueden tomar a gatas una audiencia preliminar por día. Convengamos que no tenemos todos los juzgados con jueces a cargo, porque tenemos juzgados en realidad con jueces no están técnicamente vacantes porque están en un proceso de jubilarse, con lo cual hay otro juez que lo subroga y ese juez podrá tomar una audiencia para su juzgado y otra audiencia para el juzgado que subroga. De allí que todavía la aplicación de este tipo de incisos no se haya visto. Finalmente, con relación a las cargas de la prueba, dice el código en el artículo referido a las cargas de la prueba que, como tuvo unos corrimientos de números, no es el 377 sino el 379, menciona, luego de hablar de las cargas de la prueba, a los fines de aplicación del dispuesto en los párrafos anteriores sobre la carga de la prueba, el juez dice, debe tener en cuenta la disponibilidad probatoria correspondiente a cada parte del litigio y el deber de colaborar, que se supone que tienen las partes, en la búsqueda de la verdad objetiva, con lo cual es un código absolutamente garantista. El problema que veo en el código procesal es que, si bien menciona, yo no los voy a abrumar con las reglas técnicas de debate. Ustedes saben que las reglas técnicas de debate, a diferencia de los principios, ya son, si bien son ideas directrices, son duales. Permiten al legislador optar por una u otra, pero el proceso podrá seguir siendo el proceso. El problema que tiene el código
nuestro es que no jerarquiza a los principios por sobre las reglas, sino que con el afán de tratar de acortar los procesos, lo que está haciendo es, primero, trayendo a la provincia institutos que ya no tuvieron la utilidad deseada en otras provincias. Perjudica completamente la igualdad y la imparcialidad y sobredimensiona lo que es nada más que una regla, muy útil por cierto, cuál es la oralidad. Les agradezco mucho y espero... Bueno, el doctor Jorge Pasquarelli de Neuquén, juez titular de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, doctorando por la Universidad Nacional de Rosario, profesor de Derecho Procesal Civil y de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Comahue, colaborador en el libro Lecciones de Derecho Procesal Civil, compendio del libro Sistema Procesal, Garantía de la Libertad adaptado a la legislación procesal de la provincia. Se va a referir a garantías convencionales de aplicación en la prueba judicial. Realmente un tema que me fue asignado que lo voy a tener que charlar con González Castro a ver qué quería decir con esto. Porque es una de las tantas expresiones polisémicas, ¿no? La polisemia, cuando una expresión, cuando una palabra esconde muchos significados, o una expresión comprende muchos significados. Y justamente acá de prueba venimos a hablar, que estamos aproximadamente de acuerdo, pero cuando tenemos que hablar de garantías convencionales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y fue mi primer interrogante cuando me dieron el tema. ¿Qué son garantías convencionales? Pero fácil. Manuel se estaba refiriendo a las garantías del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Garantías generales y garantías mínimas. Pero ese no es el término de la frase, porque hablar de garantías convencionales comprende mucho más. Lo convencional, dice la Real Academia Española, que es todo lo relativo a una convención o un pacto. ¿Y qué es una convención, un pacto? Es un tratado. Ahora, tratado, pacto, acuerdo, canje de notas, protocolo, anexo, son todo lo mismo para el derecho internacional. Porque un tratado se define por sus elementos, no por la palabra que se utilice para nombrarlo. Fíjense, en general acuerdo se utiliza para todos aquellos tratados que no contengan los elementos de la definición de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Es decir, acuerdo comprende en sentido general incluso aquellos convenios o tratados que no son propiamente tratados. En sentido restringido, acuerdo es un tratado que se realiza dentro de una organización internacional donde hay un tratado marco que lo regula. El mismo término tratados tiene dos definiciones. Por un lado, tratado es todo convenio entre dos o más sujetos de derecho internacional destinado a producir efectos jurídicos tratados, tiene un sentido amplio, que es todo acuerdo entre dos o más sujetos de derecho internacional destinado a producir efectos jurídicos y regido por el derecho internacional. Pero también tiene un sentido restringido, que es el de la Convención de Viena. Y para la Convención, tratado es un acuerdo entre Estados celebrado por escrito y regido por el derecho internacional, sea en un instrumento único o en un instrumento conexo. Es decir, no comprende los tratados orales o los tratados que no son entre Estados. Esos serían acuerdos. Pero hay más definiciones todavía. Podemos hablar de protocolos, que son los tratados celebrados para reglamentar alguna cuestión técnica dentro del marco de una organización internacional. Y también podemos llegar a convenios. Y convenios tiene dos significados, uno estricto y uno general, como los otros. Convenio en sentido restringido se refiere a los convenios en sentido restringido se refieren a los tratados multilaterales
Bueno, los tratados multilaterales realizados de manera formal en un gran número de estados. Pero convenio, en sentido general, Se refiere a los tratados, porque el artículo 38 del Tratado Internacional de la Corte de Justicia enumera las fuentes del derecho internacional y habla de convenios entre los estados, lo mismo que un tratado. Y este artículo, cuando sigue enumerando las fuentes, como medio auxiliar habla de la jurisprudencia internacional. Y la jurisprudencia internacional, cuando se refiere al primer inciso, es decir, a los tratados o convenios, habla del derecho convencional. Es decir, se está refiriendo a tratados o convenios. Ahora, si prestaron atención en nuestra Constitución, en el 75, inciso 22, tenemos 11 instrumentos internacionales. Digo instrumentos porque tenemos cosas que no son tratados. Tenemos 9 tratados, 2 declaraciones que no son tratados, y tenemos un protocolo anexo. El protocolo anexo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Tampoco es una convención. Entonces, fíjense la polisemia de este término que comprende todo. Y esto yo lo relacionaba con las fuentes del derecho procesal. El profesor Alvarado nos enseña que tenemos que ver las fuentes del sujeto creador del derecho procesal, y el primer creador del derecho procesal es el constituyente, que establece las normas para procesar y sentenciar. Nosotros las extraemos desde nuestra propia Constitución, y esas fuentes, esas normas que surgen de la Constitución surgen de principios generales, como el artículo 1, con el principio republicano, el 2, cuando establece el federalismo que las provincias deben garantizar la administración de justicia, y otros más específicos como el 18, el 17 y demás. Es decir, el propio constituyente nos da la norma procesal, y en nuestro caso, el propio constituyente nos da la norma procesal con todos estos instrumentos que son mucho más que convenciones, y que como no nos alcanzaba con 11, ahora tenemos 2 más, y en total son 13 que conforman el bloque de constitucionalidad. Pero bueno, por eso me sorprendió cuando me llegó el tema, ¿a qué se está refiriendo González 4 cuando me da este tema? Y yo dije que se está refiriendo al artículo 8 de la Convención Americana, y no voy a entrar a hablar de los otros tratados y de las otras convenciones que pueden referirse a la prueba. Menciono una se me ocurre ahora, por ejemplo, la Convención sobre la Discriminación, para eliminar todas las formas de discriminación sobre la mujer, establece una inversión en la carga de la prueba, por ejemplo, a los casos de despido discriminatorio. Así lo entendió la Corte en el caso Periquero, donde dijo, la mujer alegaba como causal de despido que era un despido discriminatorio y solo tenía que probar la existencia del hecho. La carga de la prueba de que ese despido no era discriminatorio y obedecía a otras causales le correspondía a la parte demandada por esa inversión que surge de los tratados internacionales. Es decir, que habría muchas más cuestiones que surgen de los tratados respecto a la prueba. Pero vamos a la convención y achiquemos el tema. La revisión planteaba el segundo término, que no es claro, garantías. Desde el derecho constitucional, María Angélica Shelley se refiere a las garantías como a los instrumentos necesarios para la protección de los derechos constitucionales, y habla de garantías generales y garantías en sentido estricto, ¿no? Como en todos estos términos, un concepto amplio y uno restringido. Nos habla de las garantías generales también del artículo 1, del 2, del derecho del acceso a la justicia, del 28, la razonabilidad, y de las garantías que se pueden ir construyendo a través de la interpretación de esas obras. Pero nos dice que en sentido estricto, garantías son el amparo, el habeas data y el habeas corpus. Esas son las garantías en sentido estricto, y así lo ha dicho la Corte. Y ahí me venía a la memoria las clases del doctor Alvarado Belloso, donde nos decía, presten atención, que siempre la garantía es un proceso, porque la Constitución, cuando nos da estas 3 garantías, son 3 procesos. Es decir, la garantía es el proceso. La Convención Americana, en ese artículo 8, utiliza una idea también de garantías como instrumentos de protección de los derechos humanos. Pero antes lo tenemos que relacionar con el 1 y con el 2 de la Convención Americana. Porque el artículo 1, que habla de los derechos y obligaciones de los estados, establece dos obligaciones. Primero, la de respetar los derechos humanos, y después la de garantizar los derechos humanos.
Ese mismo artículo establece las dos. El siguiente artículo, que es el 2, establece que los estados deben realizar todos los actos necesarios para cumplir con las dos obligaciones anteriores. La obligación de respetar alcanza tanto por acción como por omisión a la actividad del Estado, y significa que el Estado en toda su actividad debe respetar, es decir, permitir que se hagan efectivos los derechos humanos. Para hacerlo, para actuar, el Estado lo hace mediante sus órganos. Entonces, cada actuación del órgano debe respetar los derechos humanos. Yo resalto esto porque acá se desprende la inviolabilidad de estos derechos frente a la actuación del Estado. Y el juez es un órgano del Estado, por lo tanto el juez, cuando se incluye en la vida, en la libertad o en los bienes de cualquier persona, lo debe hacer dentro de ese marco, no lo puede hacer arbitrariamente. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante un proceso. ¿Mediante qué proceso? El que respete las garantías mínimas. Vamos a hacer esta garantía. La obligación de garantizar, ha dicho la Corte Interamericana, que implica el deber de los Estados de organizar toda su estructura para asegurar judicialmente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Es decir, organizar la estructura para que se cumplan. Y también implica la obligación de garantizar el deber de prevenir, de investigar, de sancionar y de reparar. Todo eso es garantizar los derechos humanos. Y para que sea efectiva esta garantía, la propia Corte elaboró la doctrina del control de convencionalidad, es decir, que todos los órganos de los Estados partes deben respetar los derechos humanos conforme a la Convención Americana y de acuerdo a la forma en que ha sido interpretada esa convención por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano con Chile. Pero luego no le alcanzaba con eso a la Corte y dijo que todos los jueces ordinarios lo deben hacer incluso de oficio. Y luego dijo, además de todos los jueces, todos los órganos del sistema judicial, del Poder Judicial, lo deben hacer. Y como si eso fuera poco, en Hellman por Uruguay, dijo, todos los órganos del Estado, sean quien sean, deben cumplir con el control de convencionalidad. Llegando ya al artículo 8, tiene dos partes, ¿no? Como siempre lo vemos. La primera, garantías generales, y la segunda, garantías específicas. Siempre la primera, que habla de que todos tenemos derecho a ser oídos por un juez independiente, imparcial y demás, lo entendemos como aplicable a todo tipo de procesos. Y las garantías del artículo 2 solamente referidas a los procesos penales. Sin embargo, esa no ha sido la interpretación de la Corte, sobre todo a partir del voto del doctor Sergio García Ramírez, que entienden que las garantías del artículo 2 también se aplican a todo tipo de procesos. Y él, refiriéndose en un voto a los supuestos de que no existía un juez independiente e imparcial, hace una distinción que dice, cuando se viola una garantía del artículo 1, en las garantías generales, no hay proceso, falta un presupuesto o requisito del proceso, por lo tanto, no hay cosa juzgada, y eso no es válido. En cambio, cuando se viola una garantía del artículo 2, pero se respetan las garantías del artículo 1, existe un proceso, pero se debe anular y volver las cosas al estado anterior para respetar la garantía del artículo 2. Si no hay un juez independiente o imparcial, no hay proceso, no hay cosa juzgada. Falta un presupuesto del mismo proceso. Sí, tanto en los motivos jurídicos como en los motivos fácticos. Y la Corte Interamericana de Justicia sí lo ha dicho. Esta garantía es trasladable también al proceso civil. Y por último, la garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo y de que no es válida una confesión si ha mediado una coacción. En la ponencia, cada uno de estos de derechos o garantías lo fui relacionando con fallos específicos de la Corte Interamericana, a donde me remito para que le interese el tema, porque me interesa incluso unas reflexiones finales, posiblemente para pensarlo, discutirlo. La primera de esas reflexiones parte de un autor italiano que es Benedetto Conforti, que él habla de las normas del derecho internacional y se pueden ser formales y materiales. Las formales son aquellas que nos dicen los sujetos, cómo se crea la norma y demás. Las materiales son las que establecen derechos y obligaciones. Y él dice, toda norma internacional en sentido material
toda norma de derecho internacional en sentido material, contiene una idea directriz, que no es una finalidad buscada directamente, pero está dentro, está implícita, está siempre. Y esa idea es que necesariamente limita las competencias de los estados. Es decir, toda norma internacional limita las competencias de los estados. Si quieren hablar de soberanía, es otro concepto de soberanía. Ya la soberanía no es tan plena ni tan exclusiva, está limitada por el derecho internacional. Si queremos diseñar un proceso, si queremos legislar sobre el proceso, todo lo que hagamos está limitado por estas garantías del derecho internacional. No se puede hacer algo en contra de eso. Y el segundo punto que me parecía oportuno para debatir, cuando hablábamos de que el control de convencionalidad dice que debe ser interpretado conforme lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa postura ha sido receptada en nuestro derecho interno a partir de una frase de la Constitución. 75, inciso 22, incorpora estos tratados y dice en las condiciones de su vigencia. Rosati, que fue convencional constituyente, sostiene que en las condiciones de su vigencia significa que era la convención junto con las reservas, que es la forma en que la convención entró en vigencia, a partir del momento que fue obligatorio. Y que esa frase se introdujo porque no se podía discutir la primera parte y había ciertos convencionales que con la Convención de Derechos del Niño querían dejar aclarado la reserva que había hecho la Argentina a esa convención, diciendo que el niño es a partir de la concepción hasta los 18 años. Por eso fue esa introducción. Pero otra parte de la doctrina, por ejemplo María Angélica Gelli, dice que las condiciones de su vigencia significa primero eso, que se incluye el tratado y su reserva, pero también que esta frase implica que la convención, o las convenciones, van a ser interpretadas conforme lo hagan los organismos internacionales respectivos. Y de eso solamente hay un paso a dar o hablar de la obligatoriedad de la jurisprudencia internacional en casos que aunque no sea la parte de la Argentina. Obviamente que es obligatorio si la Argentina es parte, pero acá sería la jurisprudencia como precedente. ¿No? Esa discusión que se ha planteado y que la Corte, incluso en Carranza, la Travese, lo extendió a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en un extensísimo fallo dijo que el informe era obligatorio y ataba al Corte. En conclusión, dejo planteados esos dos temas para el debate, pero creo que es claro que veamos las garantías de una manera o de otra. Las garantías son procesos, es decir, la garantía es el debido proceso. Muchas gracias.